Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos clave, fundamentales, sobre la conversión y los primeros años de una figura central del Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, quien después sería el apóstol Pablo. Vamos a usar pasajes de Hechos, cartas del propio Pablo, como Gálatas, Corintios, y también, análisis de introducciones al Nuevo Testamento. La idea es explorar bien los detalles de esa transformación tan impactante que tuvo y entender su formación inicial. Es un relato crucial para comprender los inicios de la iglesia, ¿no? Perfecto. Entremos en materia. A ver, empecemos por el principio. Saulo, antes de convertirse, era un perseguidor, pero en serio, de los seguidores de Jesús. Él mismo lo cuenta en sus cartas. Sí, lo admite abiertamente. Y las fuentes sugieren varias razones, ¿no? Por un lado, su celo fariseico por la ley. O sea, era un fariseo muy dedicado. Claro. Y por otro, Isa veía a los cristianos como una amenaza. Una blasfemia contra la ley mosaica, contra el templo. Algo parecido a lo que le pasó a Esteban, según Hechos. Exacto. Y en medio de esa persecución, ¡pum!, el evento camino a Damasco. Así es. Y fíjate qué interesante, porque aunque Pablo dice que él vio a Jesús, por ejemplo en 1 Corintios, los relatos en Hechos, que son varios, describen más bien una luz que lo deja ciego y una voz. Sus compañeros perciben algo, la luz, el sonido quizá, pero no entienden el mensaje. Pero para Pablo fue clarísimo. Totalmente, una revelación divina, una aparición del Señor resucitado, que Él mismo pone al nivel de las apariciones a los 12 apóstoles. Y todo indica que fue algo súbito, ¿verdad? No parece que hubiera una crisis de fe anterior o dudas. No hay indicios claros en los textos, no. Incluso esa frase famosa, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que está en Hechos 26, ¿Sí? Probablemente se refiere a no resistir la revelación en ese momento, no a una lucha interna de antes. Y aquí viene algo fascinante que revelan las fuentes. No fue solo me convierto, sino también tienes una misión. Precisamente, ese es un punto clave. Las fuentes, tanto Hechos como las cartas de Pablo, dejan ver que para él conversión y llamado al ministerio, y ojo, específicamente a los gentiles, estaban unidos desde el principio. O sea, todo junto. O al menos él lo interpretó así después, ¿no? Al ver cómo respondían los gentiles. Pero él en Gálatas lo conecta directamente con ese momento inicial. No fue un, ¿ahora qué hago?, sino un, esto es lo que vas a hacer. Intentar fechar esto es como armar un rompecabezas. Sí, un desafío. Pero tenemos pistas. Los textos conectan la persecución con Esteban. Luego, Gálatas habla de 3 años entre la conversión y su primera visita a Jerusalén. Exacto. Y hay un dato muy útil: la huida de Damasco bajo el rey Aretas IV. Pablo lo cuenta en 2 de Corintios. Cierto. Y sabemos que Aretas controló Damasco por un tiempo corto gracias a Calígula, más o menos entre el 37 y el 41 después de Cristo. Eso nos ayuda a situar la conversión por ahí del 36 y la visita a Jerusalén hacia el 39. Correcto. Esas son las fechas que más o menos se manejan. Y después de Damasco, ojo, Pablo no va directo a Jerusalén. Primero se va a Arabia. Que no es el desierto para meditar nomás, ¿verdad? No parece. Se entiende que es el reino nabateo al este y sur de Judea. Y probablemente no fue solo a pensar, sino que estuvo activo en el ministerio. Quizás eso explique por qué tuvo problemas después con Aretas y tuvo que huir. Interesante conexión. Después vuelve a Damasco, tiene que escapar de ahí, la famosa escena del canasto, y entonces sí va a Jerusalén, ve a Pedro y a Santiago, pero muy brevemente según Gálatas. Y de ahí lo mandan para Tarso, su ciudad natal. Y ese periodo en Tarso, a veces como que lo saltamos, ¿no? Pero es importante. Importantísimo. Pudo haber estado allí quizá una década. A menudo nos enfocamos mucho en Damasco, la conversión espectacular. Claro. Pero la evidencia sugiere que la verdadera formación profunda de Pablo, su preparación teológica, ministerial, pudo darse en esa década perdida en Tarso, lejos del centro de atención. ¡Wow! ¿Una década? Sí. Solo después Bernabé va a buscarlo para llevarlo a Antioquía, como cuenta Hechos. Es un recordatorio de que la preparación importante a veces ocurre, fuera de los reflectores. Y pensando en todo el impacto que tuvo después, surge la pregunta casi inevitable: ¿podríamos decir que Pablo inventó el cristianismo? Mucha gente lo piensa. Es una pregunta común, sí.
Pero si miramos bien las fuentes, el panorama general que ofrecen, la respuesta es no. A ver, fue importantísimo, un misionero y teólogo fundamental, clave para abrir la fe a los gentiles. Sin duda. Pero las creencias centrales, la muerte y resurrección de Jesús como salvación, el bautismo, la cena del Señor, todo eso ya existía en el movimiento judeo-cristiano antes de él. Pablo mismo insiste, por ejemplo en 1 Corintios, en que él está transmitiendo lo que recibió. O sea, construye sobre una base ya existente. Exacto. Desarrolló la tradición apostólica, la articuló de maneras nuevas y profundas, pero no la inventó de la nada. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Para quienes estudian las Escrituras o viven la fe hoy, la transformación de Pablo es asombrosa. Lo es. Muestra de una forma muy potente cómo Dios puede usar incluso a un opositor para sus planes más grandes. Pero igual de importante, creo yo, es notar esos años de formación posteriores, especialmente en Tarso. Esos años de silencio aparente. Exacto. La preparación paciente, incluso cuando parece que no pasa nada, fue esencial para el impacto que tuvo después. Y eso nos invita a reflexionar, ¿no? ¿Cómo nos prepara Dios a nosotros? A veces en formas que no esperamos o en periodos que parecen inactivos. Es valioso considerar esa perspectiva de transformación y también de preparación paciente en nuestra propia vida y llamado. Totalmente. En resumen, la conversión de Pablo no fue el final de nada, sino el inicio, dramático eso sí, de un viaje formativo largo y profundo. Y quizá una última reflexión para seguir pensando. El hecho de que una figura tan central, después de una experiencia tan espectacular como la del camino a Damasco, pasara casi una década en relativa oscuridad ministerial. ¿Qué nos dice eso sobre la paciencia? Buena pregunta. Sobre el valor de la preparación que no se ve, sobre los tiempos de Dios, tanto en la historia grande de la salvación como quizá en nuestras propias vidas. Da para pensar, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, esperamos que esta exploración profunda de las fuentes haya sido valiosa. Para más análisis bíblicos, teológicos como este, les invitamos a suscribirse a los canales de difusión de TheoTalks. Y si este contenido les pareció útil, interesante, por favor compártanlo. Quizá a otras personas también les pueda servir. Gracias por acompañarnos en este análisis.